El salario mínimo sube y la jornada laboral de 40 horas es una posibilidad real. Si tu estrategia para sobrevivir es solo pedirle a la gente que trabaje más duro, estás perdido. Hoy vamos a descubrir cómo la inteligencia artificial no es un lujo, sino el único multiplicador de horas hombre que tu pyme puede costear. Bienvenidos a Mandarina Podcast, un espacio donde le quitamos la cáscara a los temas de negocio que a ti te interesan para quedarnos con el jugo de lo que realmente importa. Hoy nos acompaña Carlos López, consultor experto en toma de decisiones estratégicas y adopción de inteligencia artificial. Carlos es creador del modelo Morsia y hoy viene a demostrarnos con datos duros que la inteligencia artificial no es para reemplazar a tu equipo, sino para convertirlo en una fuerza imparable. Carlos, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Alex. Yo contento, feliz, agradecido por la invitación y pues listo para aportar lo poco o lo mucho que podamos aportar con nuestra experiencia, ¿no? Claro que Gracias. sí, y sin duda mucho en estos tiempos, amigo. Me gustaría arrancar con una pregunta. Adelante. La mayoría de las empresas o de los empresarios creemos que la tecnología viene con un botón mágico, amigo, que nos puede solucionar todo en esta vida. Si pudieras instalarle un botón mágico de inteligencia artificial a las oficinas de México, ¿cuál sería la tarea más aburrida y menos productiva del mundo que pudieras subsanar con inteligencia artificial? Híjole, Alex, esa bola no la esperaba. Fíjate que, bueno, de entrada, como dices, uno de los grandes retos con los que yo me he enfrentado, sabemos que esta tecnología es muy, muy reciente y avanza muy rápido. Y uno de los principales retos precisamente ha sido la resistencia. La resistencia a adquirir esta nueva tecnología, a aprender esta nueva tecnología y a esperar que resuelva todo sin esfuerzo, ¿no? Así es. Y aunque es una tecnología muy amigable, o sea, nada comparado a ninguna otra tecnología que hayamos tenido en nuestras manos en cuanto a facilidad de uso, requiere cierto esfuerzo, cierta curvita de aprendizaje, cierto interés. Bueno, te digo todo esto porque es tan versátil que se puede aplicar en casi cualquier área de una empresa. Y cada empresa tiene sus tareas más aburridas del mundo, definitivamente. Entonces, se me hace complicado decirte qué tareas en la que yo lo pondría, como el botón que me mencionas, porque definitivamente cada empresa tiene su parte, su talón de Aquiles, o incluso puede depender de la persona que se esté encargando de esa tarea, ¿no? Uh-huh. Habemos personas que somos más eficientes que otras, que dominamos mejor la tecnología que otras. Entonces, lo que para una empresa puede ser un proceso repetitivo o complejo, para otra puede ser todo lo contrario, porque la persona hace la diferencia. No sé si me explique. Entonces, es como complicado decirte qué tarea en específico. Depende completamente de la empresa y esa es precisamente mi chamba, ¿sabes? Orientar al empresario, al emprendedor, incluso al profesionista, a identificar estas oportunidades. Por ahí mencionaste el modelo Morsia y por ahí va el asunto del modelo Morsia. Bueno, entonces cuéntanos de la última empresa que ayudaste, ¿cuál fue su tarea más aburrida que quitaste encima? Ok. Mira, yo más bien lo pondría en dos aspectos. Bueno, en dos grandes rubros. Las tareas más aburridas y las tareas que te ayudan a tomar mejores decisiones. En cuanto a tareas aburridas, de hecho ambas, fue un desarrollo que hice para una estación de servicio. Okay. Te platicaba ahorita que yo estoy en ese negocio del desarrollo de software para estaciones de servicio. Y una de las tareas aburridas era una de sus colaboradoras tenía o tiene que estar conciliando
los movimientos, los despachos diarios de la estación de servicio que se facturan contra lo que el SAT, o sea, concilia lo que el SAT, lo que se le reporta al SAT facturado de cada despacho. O sea, estamos hablando de, imagínate, cientos de despachos diarios, contra lo que el sistema de control interno administrativo dice que se facturó. Porque luego a final del mes tienen que hacer una factura de público en general y tienen que ser muy meticulosos, en cuanto a que no se esté facturando ni de más ni de menos. Porque pues obviamente esos son impuestos y demás. Y el sistema de hidrocarburos está súper regulado. Entonces, diario, ella tenía que estar revisando despacho por despacho, comparándolo, descargando del SAT de manera masiva XMLs, convirtiéndolos a Excel, sacando la información de cada uno de esos XMLs y luego el reporte del sistema y luego conciliarlo y que si mañana le cancelaron uno del día anterior, entonces tenía que regresar. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es, con la ayuda de inteligencia artificial, se hace una conexión directa con el SAT, se descarga de manera masiva la información. La inteligencia artificial hace todo el proceso de digestión de esa información. Se mete a la base de datos de la estación, lee la información, la concilia, la cruza, identifica cuáles no están, cuáles sí están, cuáles se repitieron, bla, 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 bla. Entonces, la parte repetitiva, ese es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer. Entonces, esos 20 minutos diarios que esta persona tenía que invertir, 30 minutos diarios, multiplícalo por 6 días a la semana, 6 por 3, 18, estamos hablando de 3 horas a la semana. Se redujeron a 20 minutos el día último del mes o el día primero del siguiente mes que se va a generar la factura de público en general, porque ya toda la chamba de conciliación pues ya la hizo la inteligencia artificial, ¿no? Estamos hablando de un día y medio de trabajo, amigo. Así es. ¿Y ese sí funciona con un botón? Ese funciona con un botón, literalmente. Muy bien. Sí, es conciliar, punto, es todo. Sí, justo por allá iba el tema, pues, de mi pregunta hace un momento, porque realmente sí podemos hacer eso, ¿eh? Claro. Sí, puchas un botón y se desencadena toda serie de procesos. Una de las problemáticas más comunes para las empresas que traen vendedores en ruta es poder saber si sus vendedores realmente están visitando a sus clientes, porque es común que el vendedor primero se vaya a desayunar y después se vaya a chambear. Para poder saber en qué momento comienzan a visitar su primer cliente, cuánto tardan con ellos y cuánto tardan en trasladarse de cliente a cliente, es vital para la operación de la empresa, porque aceptémoslo, en ocasiones ni siquiera visitan a los clientes. Con Mandarina POS puedes controlar ese tipo de detalles. Recuerda, un cliente no visitado es un cliente perdido. Para mayor información, visita nuestra página mandarinapos.com o al teléfono 33 85 26 11 99 y con gusto te atenderemos. Y la parte estratégica, si me permites, de toma de decisiones, es en esa misma estación, se hizo un asistente al que le puedes consultar cualquier tema de tus ventas con lenguaje natural. Entonces ya no dependes del reporteador del software. Así es. ¿No? O sea, ¿quieres saber cuánto vendiste el día de ayer? Pues pregúntale, ¿cuánto vendí el día de ayer? Punto. Ya no te metes, te firmas, te vas al apartado de reportes, despachos de tal fecha a tal fecha. No. Simplemente quiero saber cuánto vendí el día de ayer de combustible. O cuánto vendí de tal hora a tal hora, o cuánto vendí de este producto, o qué tipos, formas de pago, con qué formas de pago se pagó el combustible el día de ayer que vendí. Como cuando el jefe le manda el mensajito de WhatsApp a la secretaria. Justo, exactamente. Y esto nació de eso precisamente, porque el dueño decía, es que luego les pido la información y tardan horas en mandármela. Ah, bueno, mira, hacemos esto. ¿No? Entonces es la parte estratégica, la parte de toma de decisiones, ¿no? Entonces está la parte operativa y la parte directiva, ¿no? Ya. ¿No? Correctísimo, mi estimado. Pues estudiaste licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad de Aguascalientes. Es correcto. ¿Cómo fue que te convertiste, amigo, en un hacedor de inteligencia artificial? ¿Cómo ahora guías a empresas para que logren incorporar la inteligencia artificial? Porque la herramienta está ahí, pero aprender a usarla o saber a dónde aplicarla es algo muy distinto. Sí. ¿Cómo es que llegaste hasta este momento, amigo? Fíjate que ¿Cuál fue la pregunta? Si uno dice mercadólogo y luego ¿qué andas haciendo ahí? Bueno, pues resulta que yo tengo una carrera técnica en sistemas computacionales precisamente de la preparatoria
Y, y luego hice la licenciatura en Mercadotecnia por azares del destino. Pero afortunadamente durante toda mi vida profesional me dediqué a ambas cosas. Como emprendedor, con algunos negocios que intenté echar a andar en su momento, que por alguna cosa u otra no prosperaron, pero también prestando servicios profesionales a terceros, a otras empresas. Y una de ellas precisamente desarrollo de software. Entonces, con la experiencia que ya traía y demás, yo me encargaba más que nada de la dirección de proyectos, estar haciendo el tema de gestión de calidad del software, depuración, soporte técnico, estar atendiendo a los clientes y demás. Entonces siempre estuvo muy de la mano, siempre involucré la parte de ser dueño de una empresa, aunque fuera pequeña, conociendo lo que implica esto, temas legales, temas certificaciones, tú sabes, permisos, etcétera, temas administrativos, temas comerciales, y al mismo tiempo entendiendo cómo es que se desarrolla el software, cómo funciona, esta parte lógica, machine learning, todo este tipo de cosas que involucran el desarrollo de software. Y cuando llega la inteligencia artificial, gracias a un pariente con el que trabajé muchos años, me dice, oye, ¿ya viste qué onda con lo de la inteligencia artificial? Le digo, no, mira, ven, siéntate. Y me empezó a mostrar lo que se estaba haciendo hace 2 años y medio. Y me voló la cabeza. O sea, yo dije, eso quiero. Quiero aprenderlo, quiero compartirlo, quiero implementarlo, quiero orientar, quiero enseñarle a la gente a usarlo. Y ahí nació que yo estuviera metido aquí en el tema de la IA. Pero sí fueron años de estar involucrado en temas de software. O sea, y al mismo tiempo de negocios. Entonces eso me permite entender muy bien o muy rápido la necesidad de un empresario, de un profesionista, de un emprendedor y pensar en la solución tecnológica, ¿no? Claro. Entonces ahí es en donde yo los ayudo a hacer ese Es donde hizo match para ti el llegar hasta el, bueno, ese punto particular que estás mencionando de cómo es que fue cómo te enteraste que se podía hacer con la inteligencia artificial. Lo conjuntaste con el conocimiento previo. Es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran, ¿cierto? Es correcto. Justamente, Alex, así es. Bien, así mi estimado. Se avecina la tormenta perfecta para México. Sí. 40 horas laborales a la semana, menos horas de trabajo y los costos aumentando, amigo, la presión de los costos aumentando sobre las empresas. ¿Por qué dices que la supervivencia ya no depende de trabajar más horas, sino de multiplicar el valor de cada hora? Cuéntame. Sí, y fíjate que no nada más para México, o sea, tú sabes, ahorita con los temas internacionales, el estrecho, la rivalidad entre China y Estados Unidos, el tema mismo de la inteligencia artificial y de cómo está afectando este tema laboral y demás, nos obliga, yo diría, porque creo que no tenemos otra opción, a voltear a ver esta herramienta como el salvavidas, o sea, o como lo que nos puede ayudar a mantenernos competitivos, ¿no? En el tema de México particularmente y en este tema que hablabas de lo de la reducción de la jornada laboral, pues obviamente las empresas buscan mantener su competitividad por medio de su gente, que es la que le da valor a sus productos. Si le reduces la jornada laboral, pues pierdes cierta competitividad si lo ves desde ese punto de vista. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Pues nos ayuda a compensarlo. O sea, todas esas tareas repetitivas de las que hablábamos, como poner el ejemplo claro. de la gasolinera, pues justo dijiste, estás hablando de 1 día y medio. O sea, estamos hablando de, te dije 3 horas, ¿no? 3 horas a la semana. A la semana, sí. Ahí ya réstaselas a las 48 y a 45 ya no te pega tan duro si lo sabes implementar e integrar eficazmente, eficientemente, ¿no? Sí, estamos hablando de una tarea. De una tarea, exacto. Entonces, aquí lo importante es buscar, identificar bien esas tareas. Que, ojo, también esto llegó el rush de la inteligencia artificial y todo el mundo quiso aplicarla en todas partes. Y ahorita ya con un poquito más de madurez nos hemos dado cuenta. Hay un estudio, de hecho, del ITAM, que fue muy, muy sonado hace como 1 año, que decía 95% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan. Entonces, la primera idea que te daba era la IA no sirve. Y entonces te metías al estudio y te dabas cuenta de que el problema es que los proyectos se seleccionaban mal. ¿Sale? Entonces,
al principio, todo mundo quería integrar inteligencia artificial en soporte técnico, por ejemplo, atención a clientes, temas de mercadotecnia y ventas. ¿Y por qué? Porque son los que más brillan, porque son los que más puedes presumir. En una junta de trabajo es bien padre decir, oye, ¿sabes qué? Ya vamos a despedir a 100 personas que daban atención a clientes porque ya la IA lo puede hacer, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que no fue así. La realidad de las cosas es que hay tareas que el consumidor, que el usuario final prefiere que sigan haciéndose por un humano. Sí. Entonces, ahí fue en donde nos dimos cuenta de que en donde hay realmente un retorno de inversión más claro, más rápido, es en tareas repetitivas administrativas. El back office. Administración, compras, contabilidad, recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante aprender esto. O sea, es importante entender cómo funciona y saber identificar qué tareas sí vale la pena atacar con el tema de inteligencia artificial y el costo. El costo de una integración. Sí, sobre todo porque nos siguen vendiendo la idea de que podemos hacer reemplazo de tareas de soporte y atención al cliente. Estas tareas que requieren habilidades humanas. Correcto. Todavía. Correcto. Y pues estoy escuchando de tu parte que no, esas son las que quizás no deberíamos reemplazar todavía. Hay giros que te lo permiten. Eso sí, hay giros que te lo permiten. Por ejemplo, ahorita también estamos desarrollando un asistente que lo que hace es contesta la llamada, toma los datos generales de quien está hablando, nombre, empresa donde habla y cuál es el problema, y punto. Con esa información abre el ticket de soporte técnico. Correcto. Pero inmediatamente enlaza la llamada con el encargado de soporte. Entonces, ¿qué evita esto? Que el de soporte pierda tiempo abriendo el ticket. Ya. O sea, ya nada más le llega la llamada con el problema, se dedica a resolver el problema, pero el ticket ya está ahí. O sea, ya no perdió tiempo metiéndose en la aplicación, poniendo quién habló, cuál es el problema, la descripción, no. Eso ya lo hace la IA. Correcto. Entonces, el de soporte técnico resuelve, igual con un mensajito o incluso con un audio de voz. ¿Sabes qué? Tiene cierto nombre la gente. ¿Sabes qué? Ya se resolvió el ticket fulano de tal, se resolvió así. Ahorita son las tal horas, ¿no? Entonces, el mismo agente cierra el ticket. Entonces, ahí ya le ahorramos al de soporte técnico 5, 10 minutos tal vez de hacer tal hacha abriendo y cerrando tickets. Pero eso multiplícalo por 15, 20 llamadas diarias. Es un montón de tiempo. Sí. ¿Me explico? Entonces, si te fijas, aquí es un tema híbrido. Es un tema de inteligencia artificial más la intervención humana. Así es. ¿No? Entonces, esas partes son bien importantes como entenderlas y saber identificar en qué parte del proceso entra la IA y en qué parte no te conviene meter la IA. Sí, no la tarea completa. Exactamente. Tú decides, ok, va a ser este proceso, aquí es donde me vas a aliviar el tiempo porque es donde me tardo más y yo ya nada más hago mi parte, que es resolver. Así es. Que esto también te va dando datos para seguir entrenando al asistente, al modelo, a la gente. Y probablemente en el futuro vaya a ser tan eficiente que ya a lo mejor la llamada ya ni siquiera llegue al de soporte. Identificando inmediatamente el problema. Esto es lo maravilloso de la inteligencia artificial. O sea, es capaz de entender, de razonar. Razonar entre comillas, ahí entramos en temas filosóficos, pero sí. Razonar. Ahí es donde no nos vamos a poner de acuerdo todavía. Exactamente. Pero bueno, pongamos ese adjetivo, ¿no? Razonar. Entonces va aprendiendo de esas experiencias y entonces tal vez después de 4 o 5 situaciones similares o iguales, ya aprendió cómo, o tú puedes entrenar al modelo para resolverlo, y entonces a lo mejor ya nada más va a decir, ya no te va a pasar con el técnico, sino que en cuestión de segundos, en lo que tú le estás diciendo tu nombre, o terminando de decirle cuál es el problema, la IA ya resolvió la bronca dentro de bases de datos, dentro del software, dentro de lo que tú quieras, y ya nada más te va a decir, listo, ya está resuelto, punto. Pero es un proceso. O sea, incluso mi eslogan es más que datos, decisiones, ¿no? Porque la información, eso es lo que alimenta realmente la inteligencia artificial. O sea, sí, así es. La calidad de la información de los datos es lo que alimenta la IA. ¿Sí me expliqué? Sí.
Sí, todo bien. Ok, Esperemos perfecto. que la audiencia Sí, también haya entendido. por eso lo pregunto, porque luego se emociona uno y empieza a sacar cosas rimbombantes Pues y muy técnicas. Ya que nos den la retro no cuando sí, vean el video. sí, Claro sí, que sí. Mi estimado, hablemos de tu modelo, Morsia. ¿Cómo es que la adopción de la IA, de repente para nosotros que no somos tan diestros en el tema, se siente como una montaña rusa donde te llevan por aquí, por aquella herramienta, por la otra, y al final ya no sabes cuál herramienta usar, porque hoy día parece como si hubiera millones de herramientas? Yo no sé si me equivoco con mi concepto. Totalmente de acuerdo. Pero hay tantas herramientas que ya no sabes para dónde voltear, que si usas ChatGPT, que si usas Cloud, que si usas Gemini, que este es mejor aquel, que este es mejor allá. Sí. Cuéntame acerca de tu modelo, amigo. Mira, y cómo llevas de la mano a los empresarios. Morsia nació de un modelo que yo desarrollé en un diplomado que hice, pero que estaba enfocado en toma estratégica de decisiones. Pensamiento disruptivo y toma estratégica de decisiones. Y en ese modelo consta, de hecho, de 8 estaciones, que son las mismas que yo manejo acá. Okay. Pero que es desde entenderse a uno mismo hasta entender a tu equipo de trabajo y luego identificar la necesidad o la oportunidad y luego hacer una lluvia de ideas para resolverlo y luego replantear la oportunidad, bla, bla, bla y así, ¿no? Entonces cuando empiezo con lo de la inteligencia artificial dije, bueno, es muy parecido. O sea, en este caso pasa lo mismo. O sea, necesitas entender qué tienes, qué está pasando en tu empresa, ¿no? Desde tu puesto para identificar si es un problema que vas a atacar desde tu posición o si es un problema intradepartamental o interdepartamental, ¿no? Primero entenderlo, identificar esa oportunidad, ese problema. Luego, ver con qué recursos cuentas, cuál es la madurez de tu base de datos, de tus datos, cuál es la madurez de tu misma empresa. ¿Tienes algún ERP, un CRM? ¿Te manejas todavía con Excel, pero sí tienes registros, no tienes registros? Etcétera, etcétera. Y luego evaluar cómo vas a atacar el problema con las herramientas que existen. Si tienes que empezar integrando alguna herramienta que está ya desarrollada, como ChatGPT, como Gemini, como Cloud, como alguna herramienta como Monday, como no sé, como se me fue, Notion, ¿no? O si ya tienes bien estructuradas tus bases de datos y demás, y ya necesitas a lo mejor un asistente de inteligencia artificial local que lea directamente tus bases de datos. Entonces vas haciendo ese diagnóstico con Morsia. Igual, son 8 etapas, ¿no? Hasta que llegas al escalamiento. El piloto, llegas al escalamiento, entonces ya lo probaste dentro de tu departamento. Ok, ahora ¿cómo lo vas a relacionar con otra solución fuera del departamento? ¿Cómo le vas a comunicar desde compras a ventas con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo vas a comunicarte entre departamentos, ¿no? Y al final, pues, el estar refinando la herramienta, supervisándola, identificando áreas de oportunidad y mejora, y se vuelve a hacer el ciclo, ¿no? Entonces, está basado en ese principio, pues, ¿no? Sí, claro. Y de eso trata el modelo Morsia. Ahora, el modelo Morsia sí no aplica para todo el mundo. Yo el modelo Morsia regularmente lo doy para medianas empresas y grandes empresas. O sea, ya que hay más complejidad y hay más estructura. Las micros y pequeñas, regularmente empezamos con cosas muy simples, como la integración de ChatGPT simplemente. Es muy curioso, pero no sé ahorita en cuánto está la estadística, pero hace 6 meses, menos del 5% de la población mundial utilizaba ChatGPT realmente como lo que es. El resto de la población lo sigue utilizando como si fuera un Google para consultas. Ajá. Entonces, ahí empezamos. Lo primero que, incluso las grandes y medianas, lo primero que propongo es culturizar al personal. Okay. ¿Sí? Que hablen del mismo idioma, que entiendan de qué estamos hablando, cómo funciona, dónde nació. ¿Por qué olvida? ¿Por qué no olvida? ¿Por qué puede mentir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Me explico? Entonces, por ahí empezamos. Pero vuelvo al punto de Morsia. El Morsia sí es para cosas un poquito mejor estructuradas, con mayor madurez, en procesos y en bases de datos.
Pero en pequeñas empresas y demás empezamos más bien con herramientas que están al alcance de todo el mundo, ¿no? Fíjate que ahorita, bueno, tengo entendido que das ciertos cursos para empresarios para Correcto. que comiencen a implementar herramientas. Ahorita hablábamos acerca de ese ejemplo que nos diste en la validación de las facturas, cómo es que una herramienta como esa lo hace muy rápido comparado con un humano. Traigo aquí unos números. Tú me dirás si esto es cierto. Una herramienta de inteligencia artificial pudiera revisar una factura en 3.6 segundos comparado con 5 minutos que lo hace un humano. Es correcto. Estamos hablando casi del 99% más rápido, Sí. amigo. Y de hecho en costos es 99.9% más económico. O sea, el tiempo que le invierte un humano, si tú pones... Ese dato es de un estudio que se hizo en facturas legales, les llaman. Aquí en México no utilizamos eso, pero en países como Estados Unidos o la Unión Europea, se da mucho que en empresas medianas, grandes, se hacen contratos, ¿no? Y luego entra la factura por el servicio prestado. Sí. Pero luego hay que revisar si la factura coincide con los servicios que se contrataron realmente y que se haya cubierto la totalidad de esos servicios. A eso se refería ese estudio. Ok. Ajá. Entonces, un humano necesita revisar la factura que se hizo, checar qué conceptos son los que se están cobrando, y luego te vas al contrato y tienes que revisar las cláusulas. A eso se refiere ese tipo de revisión de facturas. Entonces, efectivamente, o sea, es 100 veces más rápido. Acabas de decir el dato, hace ya un buen rato que salió ese estudio, pero también es 99.9% más económico. O sea, la IA, la inversión que tienes que hacer en procesamiento de la IA es de 0.05 centavos, cuando lo que le lleva al humano, por muy poquito que le pagues a esa persona, a lo mejor es un contador junior, Sí. ¿no? ¿Qué te gusta que sean? 200 pesos la hora. No, y ahí no para porque te falta el costo de haberlo enseñado. Exactamente. Tú estás hablando de ponle tus 200 pesos, que sean 3 horas, 600 pesos contra 0.05 centavos de dólar, que estamos hablando de 6 pesos, una cosa así. No, menos, 60 centavos. Oye, algo así. Sí, no, es una barbaridad. Estamos hablando de, bajo estos números que nos estás manejando, estamos hablando de una actividad que se puede automatizar de esa manera, pero pues se ve una ventana de oportunidad para las empresas abordar este tema que estamos platicando, la reducción de horas y el aumento de costos, inflación y demás, que comienzan a presionar cada vez más los márgenes de utilidades de las empresas, ¿cierto? Así es. Oye, y en los cursos que impartes para imagino que es a nivel gerencial para gerentes de negocios o es para operativo, cuéntame. Está abierto al público. Ok. Pero sí el perfil que busco regularmente es niveles administrativos y de preferencia a nivel gerencial, C-levels, ¿no? Porque desde ahí es de donde empiezan a hacer o se permea la integración de la inteligencia artificial. ¿Qué cosillas pudiéramos aprender en el curso que nos permitan implementar en un periodo corto, por ejemplo, de 90 días, que nos permitiera implementarlo en ese lapso de tiempo? Un par de cosas que pudiéramos aprender en un curso como ese. Cuéntanos. Mira, podemos aplicar? Yo me enfoco mucho no solo en herramientas, sino en el desarrollo del pensamiento crítico y el analítico para precisamente saber identificar áreas de oportunidad dentro de tus actividades o las de tu equipo de trabajo. Por eso te decía que yo me enfoco más en temas de C-level, porque ya un gerente, un jefe de área, ya si desarrollamos este tipo de habilidades y aparte hacemos que entienda cómo funcionan las herramientas, entonces es más fácil que diga, el proceso de fulano de tal lo puedo automatizar o lo puedo hacer más eficiente. La tarea de X persona, esa puedo automatizarla de esta manera, ¿no? Y entonces ya no nada más nos concentramos en la tarea de una sola persona, sino es una persona tomadora de decisiones dentro de una organización
que puede empezar a identificar esas oportunidades en su equipo de trabajo. ¿Me explico? Entonces, me enfoco mucho en el desarrollo de pensamiento crítico. Les explico y hago que entiendan la lógica de la inteligencia artificial, no nada más que sepan cómo darle la instrucción. Darle el prompt. Ajá, el famoso prompt que llamamos la instrucción hacia la inteligencia artificial. Efectivamente. Correcto. De hecho, por ejemplo, desde ahí, cuando empezamos yo les digo, olvídense de cómo le pregunto a ChatGPT. No, es cómo le doy la instrucción a ChatGPT. Okay. Y esa instrucción se llama prompt, ¿no? Y lleva ciertos criterios, ¿no? O lo ideal es que tenga ciertos criterios, rol, contexto, objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es desarrollar esa parte, ¿sí? De pensamiento crítico. Y luego ya empezamos a aterrizar ese pensamiento crítico, es entender esa lógica en herramientas. El primer taller que yo recomiendo es uno a nivel básico, por decirlo de alguna manera. Correcto. Y es esta parte de pensamiento y luego herramientas básicas como ChatGPT, pero de manera amplia. O sea, muy pocos utilizan, por ejemplo, los proyectos, ¿no? Y es una herramienta que ChatGPT tiene que te permite administrar o controlar mejor tareas dividiéndolo en carpetas llamadas proyectos. Correcto. Entonces, enfocas los esfuerzos de ese proyecto en un objetivo específico. Y luego por ejemplo, muy pocos conocen los GPTs, que son asistentes a los que tú les das una instrucción de sistema, un prompt de sistema, para realizar una tarea en específico de manera repetida sin tenerle que estar recordando la instrucción inicial. ¿Me explico? Entonces, eso te permite, por ejemplo, poniendo un ejemplo, recursos humanos. Atacando directamente tu pregunta. Muy bien. Recursos humanos. Tema de selección, ¿no? Hay una empresa que, de hecho, ese es uno de los casos que te puedo platicar de una tarea repetitiva. Muy bien. Una empresa mediana, 10 sucursales, 3 estados, alrededor de 270 empleados. No es cierto. No, sí, 270 empleados. Para reclutar, sale, o más bien para seleccionar, reciben cientos de currículums para un solo puesto, ¿no? Sobre todo cuando son operativos. Entonces, imagínate estar revisando cada currículum para ver qué tanto match tiene contra el perfil que estás buscando. Claro. Es una tarea abrumadora, ¿no? Sí. ¿Qué hicimos? Un GPT, en donde a ese GPT lo entrenamos con una lista o una descripción de los perfiles de puesto de la empresa. Y entonces, ¿qué hace esta persona? Agarra bloques de 5, 6, 7 currículums PDFs, se lo sube a este GPT y le dice, revísame estos currículums uno por uno, compáralo con el perfil de puesto fulano de tal que tienes en tus fuentes y dime cuál de estas personas tiene un porcentaje de ajuste mayor. Mayor, ok. Segundos. En segundos, fulano de tal tiene un porcentaje de ajuste del 90%, sus principales debilidades son estas, sus principales habilidades o sus coincidencias o sus fortalezas de acuerdo al perfil son estas. Incluso lo programamos o lo entrenamos para que le sugiriera al de recursos humanos 3 o 4 preguntas para la entrevista, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Y pocos utilizan GPTs. Pocos los conocen. Ahora ya hay otras cosas que se llaman agentes, que ya son capaces de hacer tareas más complejas. O sea, y eso lo vemos en el taller. O sea, hasta los GPTs. Los agentes no nos metemos hasta allá porque ya es un poquito más técnico. Es el siguiente nivel. Es el siguiente nivel, sí. Pero sí, eso lo aprendemos, lo aprenden en el taller. Correcto. Pues mira, te iba a preguntar ahorita de una historia de trinchera. No sé si quieras que la dejamos en esa que nos acabas de platicar o tengas un caso que para ti haya sido pues no sé si decirlo el más complejo de solucionar, pero el que más satisfacción te haya dejado. Yo creo que no pero sí el primero que te conté de la estación. Correcto. O sea, que estamos haciendo de la herramienta en donde hacemos la conciliación con el SAT. Es una herramienta que tiene conciliación con el SAT, tiene detección de anomalías en cuanto hay algunas malas prácticas que hacen los empleados en las estaciones de servicio, que es un poquito difícil identificar porque es un mar de datos. Entonces, ¿qué hacemos con la IA? Procesamos esa información y la IA identifica esas anomalías y te las reporta. Entonces, esta herramienta también hace eso. Fulano de tal tiene un comportamiento anómalo y puede que esté haciendo ahí mal uso de la información
son ahí temas no administrativos Ok. y demás. Y tiene aparte el chat de inteligencia artificial, en donde le pueden consultar cualquier tipo de Casi información cualquier dato. respecto a temas de ventas, a temas administrativos de la La estación. información que ha sido inyectada a la base de Exacto, datos. así es. Entonces yo creo que hasta el momento ese es el que mayor satisfacción me ha dejado, Correcto. porque profesionalmente aprendí muchísimo, y se integraron muchas herramientas muy interesantes, muy padres. Esto fue en una estación de venta de Servicio. gasolina. Sí, ¿verdad? venta de gasolina. Venta de Una gasolina, gasolinera. para las gasolineras particularmente. Sí, Digo, así si es. alguno de nuestros oyentes se identifica con el caso, pues Aquí estamos. que lo toma ahí de referencia. Claro. Llegamos a una sección que me gusta mucho, amigo, se llama ¿Verdad o mito? Ok. Te voy a hacer una serie de preguntas y tú nos vas a desmentir si eso no es. Si eso no es, ¿sale? La primera pregunta dice, ¿la inteligencia artificial es solo para empresas con presupuestos millonarios? No, para nada. Para nada. Definitivamente no. Como lo he estado mencionando en la plática, puedes hacerlo desde una integración pequeñita, de manera individual, con ayuda de ChatGPT, una automatización de un proceso, un flujo de trabajo en donde involucres diferentes inteligencias artificiales, y eso no te cuesta más que la suscripción mensual de una de las herramientas. ChatGPT te cuesta $400 Ok. y los recuperas con la mano en la cintura. Órale. Yo te lo garantizo. Hasta integraciones súper complejas o mucho más complejas como las que hablamos ahorita de la estación, Sí. ¿no? Entonces es completamente mentira. Hay para todos. Hay muchísimas herramientas especializadas en diferentes cosas. Nada más hay que saber elegirlas. Entonces no, eso es falso, completamente falso. Correcto. La siguiente, amigo. ¿Implementar inteligencia artificial significa que tengo que despedir a la mitad de mi plantilla? No, fíjate que ese tema es bien interesante porque sí es un riesgo, ¿sabes? O sea, la inteligencia artificial sí está generando o está provocando despidos masivos a nivel mundial, sobre todo en grandes empresas. Amazon, por ejemplo, ha despedido un montón de gente y para el próximo año piensa despedir todavía más gente. ¿Cómo se llama esta otra empresa? Altair. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero hay varios casos en donde sí. ¿Por qué? Pues porque es pagar un sueldo que a lo mejor ya no tienes que pagar. Sin embargo, hay un debate muy interesante en cuanto hacia dónde vamos y qué vamos a tener que hacer. Porque me voy a detener un poquito en este tema porque nos invita a reflexionar. El otro día estaba platicando con un amigo y me decía, pues con la inteligencia artificial, pues sí voy a tener que despedir gente. Le digo, ok, pero si despides a esa gente, se va a quedar sin chamba. Ajá. Y por muy eficiente que te vuelvas, ¿quién te va a comprar lo que vendes? Así es. Si todas las empresas empiezan a hacer lo mismo, ¿quién va a tener dinero para gastar en lo que haces? La economía va a comenzar a sufrir un colapso. Exactamente, y se va a colapsar. Y yo le decía, se está hablando de rentas de rentas universales, o sea, de un sueldo garantizado mensual. Ah, no, pero pues ¿por qué? Bueno, ok, es que si no, ¿qué haces? O sea, ¿quién va a consumir lo que producimos? Así es. Y si no es así, entonces sí vas a tener que estar dispuesto a decir, ok, si yo te pagaba 10,000 pesos por 48 horas, te voy a tener que seguir pagando los mismos 10,000 pesos por 24. No, pero ¿por qué lo va a pagar por menos trabajo? Volvemos al punto. ¿Quién va a comprar lo que haces? Así es. Ahora velo desde otro punto de vista. Esa persona va a tener 24 horas más para gastar dinero. Entonces, pues, digo, ¿no? Ese es en un escenario muy positivo. Va a haber más consumo, que es una de las ideas que propone Elon Musk y que mucho, te digo que hay mucha polémica en este sentido, pero la realidad de las cosas es que no tenemos de otra. La misma economía nos va a orillar a eso. ¿De qué otra manera lo haces? Sí, sobre todo pensar cómo van a actuar cada una de las empresas en lo particular. Es decir, yo sí me acomodo al modelo y sí dejo a mi gente aquí trabajando, pero la otra dice no, yo no. Y la otra tal vez diga que no, y habrá que ver en qué porcentaje, hacia dónde inclina la balanza. Exactamente. La verdad es que el mercado se va a ir acomodando, obviamente, ¿no? Pero yo sí creo definitivamente que vamos a tener que aprender a trabajar un poco menos.
Eso suena bien. Sí. Y vamos a tener que estar dispuestos a seguir pagando lo que pagamos o un poco más. ¿Verdad? Claro. Porque obviamente también se va a ver reflejado en nuestros costos. O sea, Sí. ya estás hablando, no sé, un robot en una línea de producción, ¿no? Un robot humanoide que puede estar trabajando 24/7, no paga seguro, no se enferma, a lo mejor se descompone, pero pues lo arreglas 2, 3 horas y listo. Ujú. Entonces a lo mejor a la persona que tenías ahí en friega, pues ya nada más lo pones a supervisar o a revisar los cierres de lote, en lugar de trabajar 8 horas, sean 2, y le vas a seguir pagando lo mismo. ¿Por qué? Pues porque te va a dar para eso, Sí, claro. ¿no? Te va a dar para eso. Entonces, no sé, yo sí, por eso te decía que me quería detener aquí, porque me gusta invitar a las personas, pues, o con quien platico, a que nos detengamos un poquito y reflexionemos, que no reaccionemos. Sí, sobre ¿no? todo que demos opiniones sin detenernos y sin decir, a analizar. ver, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, porque la primera reacción es, no, ¿por qué le voy a pagar más a la gente si va a ser menos? Es correcto. Sí, pero vas a ganar más. O para qué voy a tener a una persona que puede ser reemplazada por una máquina. Exactamente, ¿verdad? Pero si te detienes y lo analizas, dices, ah, caray, a ver. No, yo creo que hay que cambiar un poquito. Que también eso es otro tema. Esto es un cambio de paradigma importante. O sea, ninguna tecnología en la historia del ser humano se había comportado o había tocado la parte cognitiva del humano hasta ahora. O sea, esa parte creíamos que estaba reservada al ser humano. La Sí, parte claro. del razonamiento, la parte de la toma de decisiones, ¿no? Y sorpresa, que esto rompe completamente con ese esquema. El otro día estaba, no sé en dónde lo escuché, pero decía que la inteligencia artificial tiene acceso a la cantidad de información que no habíamos tenido en todo lo que lleva el ser humano, pues, en la Tierra. ¿Me explico? O sea, Sí. esa capacidad Sí, el tiene, cúmulo de o sea, información el cúmulo que de tenemos. información y la capacidad de procesarla y de entenderla y de manejarla, pues. Entonces, no había habido una herramienta así. Nunca. Entonces, también es un gran reto acostumbrarnos a pensar distinto. Que eso también es una de las cosas que hablo, de lo que hablo en el taller, ¿no? En el workshop. Hay que acostumbrarnos a pensar distinto. Fíjate que siempre me gusta comparar este proceso que estamos platicando con lo que sucedió durante la Revolución Industrial, pero allá tocaba puros temas mecánicos. Exactamente. Ahora ya no. Aquí ya vamos sobre lo cognitivo. Sí, curiosamente durante esa época se creyó lo mismo, que se iban a perder muchos empleos porque las máquinas iban a comenzar a producir. Pero sucedió lo contrario, se generaron más empleos, hubo más producción, hubo más consumo, hubo más comercio. Exactamente. Entonces el círculo se completó. Así es. Y la economía se elevó. Así es, así es. No sé si vaya a aplicar de la misma manera como lo acabas de plantear tú. Sí. Yo creo que va a ser un poquito diferente. Pero sí vamos a tener que evolucionar otro tipo de comercio, relación laboral, incluso interacción social, definitivamente. Y aquí hay un tema, ahorita que dijimos lo cognitivo, otra de las cosas que también abordo es que uno de los grandes retos de la inteligencia artificial es lo que puede llegar a afectarnos cognitivamente. No sé si has escuchado el término de descarga cognitiva, y es la capacidad o la tendencia que tiene el cerebro a delegar procesos cognitivos a herramientas para ahorrar energía. Eso es natural. Sí. Estamos diseñados para ahorrar energía. Exactamente. El problema es que ahora, con el tema de la inteligencia artificial, lo que se afecta es el razonamiento. Entonces tenemos que ser muy conscientes. Igual yo hago mucho énfasis en esto en el workshop. Tenemos que estar muy conscientes de ese riesgo y de cómo es que tenemos que aprender a utilizar la herramienta como un copiloto y no permitirnos descargar o delegar esa parte cognitiva al 100% en la inteligencia artificial. Porque sí hay estudios que ya empiezan a dar luz sobre de esto, sí genera cierto deterioro cognitivo en el cerebro. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Sobre todo las nuevas generaciones. Y el tema laboral, ese no sé si ahorita lo vamos a tocar, pero en el tema laboral también hay un gran reto, porque la
la principal... se me fue ahorita la palabra, pero vamos, los puestos laborales que más están viendo afectados actualmente son los junior, porque son las tareas que delegamos, las tareas repetitivas que en la empresa delegamos a este tipo de personas, ¿no? Recién egresados, sin mucha experiencia, que es como los entrenas para que se conviertan en seniors. El tema es que ahorita la inteligencia artificial está haciendo toda esa chamba, pero ¿cómo vas a preparar a los futuros seniors? ¿Dónde va a quedar ahí si los espacio? Juniors ya no están aprendiendo ¿no? ¿Sí me explico? Entonces hay un montón de retos, hay muchos retos que se presentan y que hay que saber manejar para salir bien librados de este asunto, ¿no? Sí, comienzas a adoptar herramientas que ahorran trabajos repetitivos de este tipo, como mencionas. Sí. Y se crea un hueco ahí. Exactamente. Es como cuando te llevaban un niño ahí de aprendiz a la carpintería, amigo, y hoy día ya no lo hacen. Exactamente. Y solamente falta que la persona que dirige la carpintería fallezca o ya no esté ahí, desaparezca. Exacto, justo eso. Algo parecido. Justo, así es. Mi estimado, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cualquier proceso puede ser automatizado con inteligencia artificial mañana mismo? No así de simple, no así de rápido, no siempre. Como te decía yo hace ratito, hay que saber hacer un buen diagnóstico e identificar muy bien qué proceso es el que quieres automatizar, si te conviene hacerlo, qué requieres para automatizar ese proceso. Y hay ciertas tareas que requieren más recursos, tanto económicos como de tiempo y como de talento, ¿no? O sea, una automatización simple, como por ejemplo con un GPT, lo puedes hacer tú mismo. Sí. Pero una automatización de un proceso, no sé, de gestión de tickets, como el que te hablaba yo ahorita, ya requiere a alguien con un poquito más de conocimiento técnico. Entonces ocupas otro tipo de talento dentro de la empresa. Sí. Un proyecto de una integración de inteligencia artificial en una base de datos para consulta, como la que te dije de la estación de servicio, es un proyecto que nosotros tenemos casi 3 meses trabajando. Entonces, definitivamente depende mucho de la automatización que quieras hacer, del nivel de madurez de la empresa, del talento con el que cuentas. Sí hay varios factores que hay que evaluar. No quiero asustarlos ni decir que es demasiado complejo, no. Simplemente hay que entender que hay límites. Sí, claro. Hay límites y ciertos requisitos para cierto tipo de proyectos, ¿no? Sobre todo la expertise que se necesita para llevarlos a cabo. Exactamente, así Pero es. seguramente aprenderemos algo en el taller. Es correcto, así es, mi estimado, así es. Vamos a la última pregunta, mi estimado. ¿Los datos son más importantes que las decisiones? No precisamente. De hecho, no. No es que sean más importantes o no, es simplemente que para tomar una buena decisión, o bueno, entre mejores datos tengas, mejores decisiones puedes tomar, ¿no? Entonces, también el decisor es importante, porque puede ser alguien sin esta capacidad de análisis o sin un criterio suficientemente bien desarrollado, y puede tener un montón de información, pero no va a haber nada, ¿no? O viceversa. Puede ser alguien con un gran criterio, pero si no tienes datos, si no tienes información, datos convertidos a información, pues no vas a tener con qué tomar de manera segura o sustentada una decisión, ¿me explico? Entonces, yo creo que van muy de la mano, definitivamente van muy de la mano. Necesitas buenos datos que te ayuden a tomar buenas decisiones. Pues bien, ya nos damos cuenta entonces que son dos valores o dos entes que representan el mismo valor, es decir, dependen una de la otra para que funcionen ambas. Exactamente, así es. Bien, pues llegamos a la sección cultural, amigo. Ok. La pregunta del dato curioso para hoy es, ¿de dónde proviene la palabra algoritmo y cómo la usamos hoy día? Comencemos desde el origen, ¿te parece? Sí, claro que sí. Mira, yo relaciono, bueno, así como específicamente la palabra algoritmo, desde cuándo venga no lo tengo muy claro, pero por ejemplo, la palabra inteligencia artificial, más bien, el concepto de inteligencia artificial viene desde 1955. Y ahí ya había algoritmos.
porque la inteligencia artificial de entonces no era generativa, que es lo que conocemos hoy en día, simplemente era inteligencia artificial y era esa capacidad de las máquinas de reproducir una acción humana repetitiva. Por ejemplo, un brazo robótico, ¿no? O mover del punto A al punto B. Eso ya se consideraba en su momento como inteligencia artificial. Y ahí ya había algoritmos. Entonces yo creo que el tema de algoritmos debe de venir de por ahí, 1940. No estoy muy seguro, Alex, no sé si tú tengas el dato. Curiosamente viene desde el siglo IX, amigo. Siglo IX, wow. Un matemático persa llamado Al-Khwarizmi. Mira. Este matemático lo que buscaba era crear una serie de pasos para resolver problemas complejos de herencias y comercio. Wow. Entonces, en esencia, para la audiencia, un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema, ¿sale? Sí, tiene todo el sentido, claro. Y esta persona, pues era un matemático, decidió crear una serie de pasos establecidos para resolver problemas de este tipo de comercio y de herencia. Viene desde el siglo IX. Fíjate lo que son las cosas, ¿verdad? Uno luego se va a lo que cree saber por la realidad que vive. ¿Me explico? O sea, yo lo relacioné inmediatamente con mi tema. Así es. Perdí de vista completamente que algoritmos, o sea, incluso en matemáticas lo es. Así es. Es obviamente, correcto. ¿No? Qué buen dato. Bien, pues ya para ir cerrando, mi estimado, me encantaría que fuéramos dejando tus datos, dónde te podemos encontrar, nos puedes dejar tu número telefónico. Claro. Dile por favor a la audiencia dónde te pueden localizar. Sobre todo me gusta mucho la idea de que coaches y que enseñes a los empresarios a utilizar bien la inteligencia artificial, sobre todo que nos abras la forma y un método para poder utilizarla en cosas prácticas, porque de repente, pues como bien lo dices, nada más hacemos consultas ahí de como si estuviéramos buscando en Google, prácticamente, ¿no? En un buscador de internet, y de repente no nos damos cuenta. Es como si tuviéramos una venda en los ojos, amigo. Sí. Cuando alguien nos dice, mira, se puede usar para esto, para esto, para esto y para esto. Sí. De eso, ¿qué necesitas? Me encantaría que nos dejaras ahí dato de dónde te localizamos y cómo podemos acudir a ti para estos temas de inteligencia artificial. Por supuesto, Alex. Muchísimas gracias. Miren, a mí me encuentran en redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, incluso en TikTok, como Carlos López Consultor. Así, Carlos López Consultor. Les va a salir ahí de inmediato. Mi teléfono es 449-111-7240 y pues estoy a sus órdenes por esos canales sin problema. Les puedo pasar mi correo electrónico también, es carloslogarconsultor@gmail.com. Correcto, para que tomen nota. Y para cerrar, mi estimado, si un dueño de negocio te escucha hoy y solo tiene una hora libre a la semana para mejorar su empresa, ¿en qué debería invertir esa hora? Estamos hablando particularmente de tu tema, pues. ¿Qué le dirías? Una hora a la semana. Imaginemos que tiene una hora a la semana. ¿En qué o qué pudiera hacer con esa hora para mejorar su empresa con inteligencia artificial? ¿Qué sería lo primero que tú atacarías, pues, o recomendarías? Yo le recomendaría que invierta unas 3 horas. O sea, 3 semanas, si es nada más una hora por semana. Uh-huh. Primero, a entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Okay. Y luego, que le dedique esa hora a experimentar en lo que quiera con una herramienta de IA. ChatGPT, Gemini, Cloud. Lo que quiera. Pedirle hasta la receta, si es alguien que le guste la cocina, para que empiece a involucrarse y a entender la IA, uh-huh, aunque no tenga nada que ver con su negocio, que empiece a interactuar con la IA, que empiece a preguntarle cosas, que le ponga retos a la misma inteligencia artificial, cualquier cosa que se le ocurra, hasta lo impensable, porque eso sucede mucho. Como no conocemos, no creemos que sea posible, ¿no? Pasa mucho. Sí. Entonces, que lo impensable lo intenten. Y solito te va sorprendiendo, o sea, solito te va abriendo caminos. Y una de las cosas que también tiene la IA es que yo creo que tú te has dado cuenta, Alex, que le haces una consulta y al final de la respuesta siempre te da opciones. Uh-huh. Te pregunta si quieres algo más, si quieres que te proponga alguna otra cosa. Entonces eso te va despertando el interés, va despertando como
te empieza incluso hasta a entusiasmar. Sí, ¿no? sí, Dices, claro. caray, ¿y cómo sabe que podría hacer hacer esto? Ajá. O, ¿a poco sí podrás hacer esto? Y entonces le das sí y te sorprende. Y así es como te vas. Yo así aprendí también. La curiosidad, o sea, cada vez ponerle retos más grandes, más altos y te vas. Es como un músculo. Yo creo que es como un músculo y cómo funciona el cerebro, ¿no? Hay que ejercitarlo, hay que animarse, hay que practicar. Sí, porque ves... Porque ese es un gran tema. Te frustras. Una de las grandes reglas en el uso de la inteligencia artificial es el iterar. Poca gente sabe qué es iterar, pero es repetir. Es experimentar y es repetir, ¿no? No me salió a la primera, no me gustó, intento de nuevo. Todavía no me gusta, intento de nuevo. Y eso te va dando esa experiencia para cada vez hacer mejores prompts. Entonces yo haría eso. ¿Alguna herramienta específica que utilices en tu día a día que puedas recomendarnos para ser más productivos? Mira, de entrada cualquiera de estas multimodales. Multimodales se les llama a ChatGPT, Gemini, Cloud, Grok, Kimi, DeepSeek, etcétera. ¿Por qué multimodales? Porque desde estas mismas herramientas puedes generar texto, puedes generar imagen, puedes generar incluso video, puedes generar incluso voz. Gemini ya te genera voz. Por eso se les llama multimodales. Agárrense una de esas, la que ustedes quieran. Hoy en día, no hay una mejor que otra realmente. Hoy es mejor una, pero mañana la otra sacó una nueva actualización y es mejor. O Cloud Code es mejor para el desarrollo de software, pero Gemini es mejor para generar imagen y video. Ajá. ChatGPT es mejor para temas empresariales porque te permite administrar mejores tus proyectos, ¿no? Entonces, agarren la que ustedes quieran, experimenten y de ahí van a ir. La lógica, si entienden la lógica de uno de estos modelos multimodales, después ya es más sencillo agarrar una herramienta específica y entender cómo funciona. Entonces, yo les recomendaría cualquiera de estas herramientas. Pues bueno, ya escucharon, querida audiencia. Les agradezco por exprimir el conocimiento con nosotros y a tomar mejores decisiones con Carlos López aquí con nosotros. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Un gusto. Y esperemos vernos en la próxima edición de este podcast para empresarios.